En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Ana Polanco Álvarez, que es presidenta del Comité Ejecutivo Closing Gap, jefa de Acceso al Mercado y Precios en Europa y de Asuntos Públicos y Gubernamentales en Merck y presidenta de Asebio. Muchísimas gracias, Ana, por estar hoy aquí. Es un verdadero placer, como hablamos en nuestra última reunión, poder hacer este acto en el Parlamento Europeo para presentar el índice y, desde luego, es muy importante el trabajo que hacéis y creo que los datos que nos ofrecéis en este índice son fundamentales para poder trabajar y hacer también con las políticas públicas todo lo necesario para que el cierre de la brecha de género entre hombres y mujeres no nos lancen, o sea, no nos lleve al pesimismo, porque cuando muchas veces hablamos de que a nivel mundial necesitamos 300 años o para alcanzar una verdadera igualdad de género, o que necesitamos en la Unión Europea en torno a 80 y 100 años para acabar con la brecha salarial. Bueno, realmente dices, no es posible, no podemos esperar. Y hoy, además, que tenemos aquí en sala a un grupo de chicos y chicas jóvenes, ellos desde luego no se merecen esperar toda su vida para alcanzar la igualdad efectiva en todos los ámbitos de su vida. Por lo tanto, tener datos desagregados por sexo es una herramienta fundamental y decisiva para que podamos también elaborar políticas públicas que nos ayuden a cerrar esta brecha cuanto antes, porque cerrarla es dar respuesta al principio de justicia, al principio de igualdad, al principio de hacer sociedades verdaderamente democráticas, que no pueden serlo mientras más de la mitad de su población esté en situación de discriminación por razón de género en cualquiera de los aspectos de su vida. Antes de dar la palabra a Ana, brevemente diré que desde la Unión Europea, desde este Parlamento Europeo, hemos venido trabajando durante esta legislatura en algunas directivas verdaderamente importantes para ayudarnos a cerrar esta brecha de género. Yo trabajo en la Comisión de Igualdad, soy la coordinadora, el portavoz de igualdad de mi grupo político aquí en el Parlamento Europeo, que es en Renew Europe, el grupo de los liberales y demócratas. Y voy a citar dos directivas que me parecen fundamentales, Ana, y de las que hemos tenido también ocasión de hablar en anteriores reuniones. Si durante tanto tiempo las mujeres han estado fuera de los consejos de administración, es porque efectivamente han existido obstáculos claros para que accedieran a estos puestos de dirección. Y la única razón para ello era porque algunos, que no eran los mejores, necesitaban que otros no estuvieran para estar ellos. E indudablemente eso es lo que rompe esta directiva. Porque solo hay igualdad en el acceso al mejor talento, a la mejor preparación, a las mejores dotes, cuando no existe ninguna barrera que no permita a las mujeres mejores, mejor preparadas y mejor dotadas acceder en igualdad a esos puestos de administración y dirección. La hemos sacado adelante. Para nosotras, para las mujeres que trabajamos en la Comisión de Igualdad, ha sido realmente un hito histórico. Se abusa mucho de esta palabra, pero esta directiva lo es, porque marca un punto de inflexión para, fundamentalmente, vosotras, las mujeres jóvenes en el futuro. Ahí no habrá ninguna piedra ni ninguna escalera más alta que subir que la de cualquier otro compañero en igualdad de formación y condiciones que vosotras. En fin, hay muchas más cosas, pero creo que esto demuestra que el esfuerzo que hace vuestra organización, Ana, es absolutamente fundamental, porque nos queda camino que recorrer y solo recorreremos ese camino si somos conscientes
de la situación actual. Y eso solo nos lo dan los datos. Bueno, pues, ¿me escucháis? ¿Está encendido? Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Soraya. Desde luego es un honor estar aquí en esta sala que representa el Europarlamento, que representa Europa. Hacerlo además con este público, tantos jóvenes, la verdad ha sido una sorpresa tremendamente agradable porque cuando hablamos de temas de igualdad estamos hablando de futuro. Por lo tanto, todo lo que ha contado Soraya, enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo desde la Comisión, desde Europa, y todo lo que estamos haciendo desde el sector privado y la iniciativa que ahora os voy a contar es pensando precisamente en vosotros, ¿no? En este futuro que tenéis. Yo os voy a contar hoy, como ya ha adelantado Soraya, Closing Gap, una iniciativa que nace del sector privado. Es la única que hay precisamente impulsada desde el ámbito privado. Efectivamente, trabajamos también de la mano del ámbito público porque no puede ser de otra manera, pero la estamos impulsando un grupo de empresas, si me permites, que son muy representativas de nuestro tejido industrial en España. Closing Gap nació en el 2018, impulsado por Merck. No sé si me podéis pasar la siguiente diapositiva porque yo no tengo acceso. ¿Vale? La anterior va a ser un poquito. Bueno, pues es una iniciativa que impulsamos desde Merck. Muy brevemente, hoy estamos aquí varios representantes de Merck. Es una compañía de ciencia y tecnología alemana que está presente, muy presente en Europa. Es la compañía más antigua, tiene 350 años de historia y trabajamos en el área de salud, en el área de ciencias de la vida y también en electrónica. O sea que tenemos una presencia muy importante, pero además un compromiso social muy fuerte, dado que tenemos, y esto es fundamental desde las compañías, un compromiso con la diversidad, la equidad y la igualdad. Y este es uno de los ejemplos de los programas que tenemos en nuestra compañía. En este caso, lo impulsamos en España. eh, Nos unimos a compañías, como decía, que estáis viendo ahí, muy conocidas en nuestro país. Representan grandes compañías internacionales, por lo tanto, con mucho impacto en nuestra economía y en el tejido industrial, pero tenemos también, como veis, la Fundación COE, que representa ese tejido industrial de España, que, como sabéis, 99% es mayoritariamente de pymes y micropymes. Por lo tanto, veis una representación de lo que es el tejido industrial, empresarial de nuestro país, sector privado. Y me gustaría mencionar también al Grupo Social 11 por esa pata social que también está presente en el clúster. Cuando nace en 2018, como digo, impulsado desde Merck, teníamos ese objetivo, ¿no?, de esa transformación social hacia una economía con mayor igualdad de género, porque la igualdad de género, que por supuesto tiene que ver con, pues, es evidentemente de justicia social que exista, también tiene que ver con la economía. Y nosotros lo hemos demostrado. Es decir, si conseguimos la igualdad de género, vamos a conseguir impulsar la economía de nuestro país. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho desde entonces? Si me pasas, por favor, la siguiente diapositiva. Nos marcamos tres objetivos muy claros. Por un lado, esta asociación tenía que ser fuente de conocimiento en todo lo relacionado con economía y mujer, ser fuente de innovación y, mucho más importante, ser un agente de transformación social. No queríamos ser únicamente un think tank que produjera informes y conocimiento, aunque veréis lo relevante que es, ¿vale? Sino ser también un agente de transformación social porque realmente queremos cambiar las cosas. Y luego veremos al final qué es lo que estamos haciendo en este área. Pero empecemos con la parte de conocimiento. Si me pasas la siguiente diapositiva, en estos 4 años, la siguiente, por favor, hemos publicado nada menos que 14 informes.
14 informes monográficos en ámbitos que diréis, pero ¿cómo es posible que exista una brecha de género ahí? Bueno, pues eso es lo que nos pasó a nosotros al principio. Cuando pensamos hace 4 años dónde hay brecha de género, se nos venía a la cabeza pues lo que acabas de mencionar, Soraya, en el empleo, en el salario, conciliación, apuntaba que tenía que ser corresponsabilidad, pero pensamos, bueno, es que a lo mejor tenemos brechas de género en áreas que no se han investigado. Y efectivamente nos pusimos a ello. Cada una de las compañías lideramos un informe. Ya os adelanto que todos los informes están disponibles en nuestra web, tanto el informe completo como el resumen ejecutivo, por si queréis acceder a alguno en concreto. Pero básicamente este cuerpo, esta doctrina que hemos generado, nos ha dado dos grandes, digamos, dos grandes bloques de información. Por supuesto, la desigualdad que existe en las diferentes brechas tiene un coste de oportunidad con una pérdida en nuestra economía porque impacta en el PIB, ¿vale? O sea, todos los informes van a tener un componente económico. Evidentemente, hay informes como el de empleo, como el de conciliación, como el de la COE, que en el mundo de la micropyme, donde el impacto económico es muy alto. En conciliación, por ejemplo, ya lo anticipábamos, pero observamos que el hecho de que las mujeres se ocupen mayoritariamente del cuidado de los hijos, del cuidado de los mayores, del cuidado de personas discapacitadas y a su vez que también se ocupen de las tareas del hogar, porque es que en el informe salía que las mujeres dedicamos más de 2 horas al día, más que los hombres, a las tareas del hogar. Todo eso hace que a su vez dediquemos menos horas al trabajo y que se traslade en un impacto económico, en su momento era de 100.000 millones de euros, 9 puntos de PIB. Y además, si hablamos de conciliación, es una brecha que va a ser transversal a todas, ¿vale? A todas las que van apareciendo, como puede ser educación, ocio, por ejemplo, evidentemente, eso nos permite tener menos horas de dedicación al ocio, etcétera. Veis que hay algunos informes llamativos también en cuanto a en cuanto a impacto económico, como por ejemplo uno que hemos publicado recientemente, que es el ámbito rural. Vosotros venís de Valladolid, Valladolid es Castilla-León. Ahí igual algunos de vosotros vivís en pueblos. En los años 70 todos. Ah, mira, pues mira qué pertinente, porque es verdad, lo sabéis que en los años 70 se produjo ese éxodo, ¿no?, hacia las grandes ciudades y se generó lo que ahora se llama la España vaciada, ¿no?, todo el mundo rural. Bueno, pues cuando hemos analizado ese informe hemos visto que hay una doble brecha, la del acceso a servicios, a digitalización, incluso a empleo, por un lado, que afecta a toda la población, y una brecha de género, o sea, que en este caso la mujer estaría doblemente impactada porque las mujeres tienen una mayor tasa de desempleo, de empleo parcial y existen los techos de cristal también, ¿no? Incluso en donde hay bueno, pues, empresas en el ámbito rural, mayoritariamente no están los puestos más altos. Tú hablabas de consejos, pues los puestos también de dirección no están ocupados mayoritariamente por mujeres. Bueno, pues y todo ello evidentemente se traduce en un impacto económico. Muy interesante, tuvimos, por supuesto no voy a entrar a todos los detalles porque quiero contaros el índice, que es lo que acabamos de presentar. Pero tuvimos 3 informes que fueron muy llamativos, ¿no? Porque además de ese impacto económico, observamos que la mujer se estaba perfilando ya como catalizadora del cambio hacia un mundo más sostenible, más igualitario, y que en algunos casos los jóvenes, aquí muchos de vosotros, estabais emulando ya ese comportamiento. Eso lo vimos, por ejemplo, en el informe de consumo, donde las mujeres
de acuerdo con estos datos, hacemos un consumo más sostenible o incluso en la movilidad, ¿no? Nadie se había planteado si existía una brecha de género en la movilidad. La movilidad ha cambiado muchísimo. Ahora utilizamos pues desde el coche compartido, el patinete, etcétera, y vimos que las mujeres utilizan más estos medios de transporte y por lo tanto incluso utilizan coches compartidos, lo que tiene un mayor impacto, un menor impacto medioambiental porque hay menor impacto de CO2, ¿no? Entonces, bueno, estos son, digamos, los dos grandes bloques de informes. Si me pasas la siguiente, ¿qué hicimos a continuación? Bueno, pues dijimos, cuando ya hemos creado todo este cuerpo de doctrina, em, tenemos que ser capaces de sintetizarlo todo en un índice, que nos permita medir cómo estamos en España en materia de igualdad, cuántos años nos quedan para cerrar la brecha en España y que a su vez podamos revisitarlo cada año y ver la evolución. ¿Vale? Pues creamos el índice Closing Gap. Hoy estamos aquí presentando el tercer índice, ya llevamos 3 años. Lo acabamos de presentar el lunes, que lo presentamos a los medios de comunicación. Y bueno, os puedo decir que el índice Closing Gap se ha convertido ya en el referente del índice de igualdad y de mujer y economía en nuestro país. ¿Por qué? Porque es único, no existe ninguno en otro país. Es uno de los pocos que existe en el mundo y aquí hay dos que son dos grandes referentes, ¿no? Por uno está el Global Gender Gap Report del Foro Económico Mundial, donde España ocupa, según un último informe, la posición 17, se compara con todos los países del mundo y donde, como apuntaba Soraya, quedan más de 100 años, 132 años para alcanzar la igualdad en el mundo. O sea, es que no lo vais a ver vosotros ni vuestros hijos a este paso, ¿no? Y eso es lo que tenemos que acometer. Existe otro índice en Europa, y hoy estamos en Europa, que es el European Institute for Gender Equality. Y si me pasas la siguiente, por favor, así, la siguiente, pásala así, ahí me quiero quedar porque estoy hablando de estos índices. Nuestro índice Closing Gap, como digo, compara con estos dos, el europeo y el global. Tiene más indicadores que el índice global y la diferencia también, aparte de las variables, que ahora os las voy a contar, es que nos permite ver cómo estamos en España y la evolución en España, mientras que estos otros índices de Europa y global compara la posición de España con otros países, ¿vale? Si pasamos al anterior, vale, ahí, perfecto. Muchas gracias, te estoy mareando, no te preocupes. Vale, bueno, pues ahí. ¿Cómo se constituye el índice? El índice Closing Gap lo que va a cuantificar, como digo, es el impacto en nuestra economía y en nuestro PIB a través de 5 grandes categorías que tienen impacto en el PIB de forma directa o indirecta a través del empleo, ¿vale? Estas 5 grandes categorías son las que veis ahí, que son empleo, educación, digitalización, conciliación y salud y bienestar, ¿vale? 5 grandes categorías que se subdividen en 28 variables, ¿vale? Dentro de empleo, por ejemplo, hay 28 variables, entre las que están, pues, el porcentaje de mujeres que estamos en posiciones de liderazgo en el sector privado, el porcentaje de mujeres que están en posiciones de liderazgo en el sector público, la brecha salarial, la brecha en pensiones, etcétera, ¿vale? O sea, son subítems que a su vez se trasladan hacia esa categoría que se une con las 4 restantes para conformar ese índice. Vale, esto muy someramente cómo es la metodología. Ahora pasamos a los resultados, que es lo más importante, ¿vale? Entonces, ¿dónde estamos en España? Si me permites, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, vamos a esta directamente. Vale, pues el índice Closing Gap este año nos dice que estamos en un 64,7%, lo que significa que tenemos todavía un 35,3% de brecha por cerrar, ¿vale? Y que
al ritmo actual necesitamos 33 años para cerrar la brecha y alcanzar la igualdad. Esto es el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Por qué? Porque evidentemente todavía no hemos alcanzado la paridad, algo tenemos que hacer para que no tengamos que esperar 33 años, pero el vaso medio lleno es que hemos visto una evolución positiva desde la pandemia. Entonces, nos estamos situando a unos niveles prepandemia, porque es verdad que la pandemia ha sido un acelerador de la desigualdad y ha impactado en algunas dimensiones, ¿vale? Por lo tanto, nos queda por cerrar, pero digamos que vamos en el buen camino. Si me pasas la segunda, vamos a ver las 5 dimensiones, ¿qué es lo más llamativo? Bueno, a simple vista vemos que, y aquí también vaso medio lleno y medio vacío, la que está más alejada y la de alcanzar incluso la media y que por lo tanto tira del índice para abajo es la conciliación, que ya lo apuntaba al inicio las razones, ¿no?, que hay detrás. La buena noticia es que hemos avanzado respecto al año pasado, respecto a la pandemia, aunque no hemos todavía alcanzado ese índice que teníamos. ¿Por qué? Porque la pandemia penalizó fundamentalmente a las mujeres en materia de conciliación y corresponsabilidad, ¿vale? En la parte alta, y luego me detendré un poquito más, vemos el de salud y bienestar. Ese salud y bienestar en nuestro país, afortunadamente tenemos un sistema que nos permite, bueno, pues, un buen sistema de salud. Es la brecha que solamente le queda un 16% para cerrar, es la brecha que se sitúa mejor, pero hay un componente que no es tan bueno y es que no solo ha permanecido estancada, sino que ha experimentado un retroceso durante la pandemia, ¿vale? Fundamentalmente porque las mujeres se han visto más afectadas que los hombres en materias de salud y bienestar social por temas fundamentalmente bueno, pues quizás luego lo podemos comentar un poco, pero ha afectado mucho toda la parte de salud mental, salud emocional, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, estos serían los dos grandes titulares de las 5 categorías. Si entramos un poquito más al detalle, pasamos a la primera, que es la del empleo, ¿vale? Eh, de las 5 dimensiones, todas crecen, como digo, y por lo tanto mejoran, excepto salud y bienestar. Empleo también mejora, ¿vale? O sea, este es el dato positivo. Eh, ¿Por qué mejora? Porque aun cuando en el sector público sí que es verdad que en España hay muchas mujeres que en posiciones de liderazgo, en el caso del sector privado lo que hemos visto es un incremento también de las mujeres en posiciones de liderazgo, incluyendo en consejos de administración, ¿vale? Hemos observado también una mejoría en la brecha de las pensiones y hemos observado que todavía sigue existiendo una mayor presencia de mujeres en empleos donde la productividad es más baja, donde el empleo precario es mayor. Ahí todavía existe una diferencia. Por lo tanto, en el área de empleo eh, vamos por el buen camino, pero tenemos también camino que recorrer, ¿vale? Si pasamos a la siguiente categoría, es educación, ¿vale? Educación le quedan 29 puntos para cerrar. Aquí también existe una brecha. Mayoritariamente esta brecha viene de las carreras STEM. No sé si vosotros estáis, en qué curso estáis, sabéis lo que son las carreras STEM, ¿no? Las ciencias más tecnológicas, de ciencias, tecnología, matemáticas, ingenierías. Ahí hay una brecha importante porque mayoritariamente son los hombres los que se decantan por ese tipo de estudios, ¿no? Y eso se traslada, por cierto, después al empleo también. Este año hemos observado que ha aumentado el número de mujeres que están en áreas STEM. La verdad que nosotros desde Merck también trabajamos mucho y desde el clúster tenemos también alianzas para impulsar las vocaciones científicas y tecnológicas. Y como digo, ha mejorado, pero todavía sigue existiendo una brecha muy importante, ¿no?, del 50%, ¿vale? O sea que
Este es el comentario en la parte de educación. La siguiente categoría es, si me pasas la siguiente, por favor, es conciliación, ¿vale? Bueno, conciliación ya lo adelantaba, es la gran brecha, la madre de las brechas, la que impacta de forma transversal en todo, por debajo del 50 y con un importante impacto económico, ¿vale? No me voy a detener mucho, pero el lado positivo, como os decía, es que la pandemia impactó muchísimo. Vimos un retroceso importante, lamentablemente nos situó a, bueno, pues perdimos muchos años en este sentido y parece que lo estamos recuperando porque ha mejorado, ¿vale? Em, Aunque ya os digo que todavía tenemos trabajo que hacer. La siguiente dimensión es salud y bienestar. Salud y bienestar ya os lo he comentado. Efectivamente, salud y bienestar es una brecha alta, perdón, es una brecha que está muy bien posicionada, pero ya os decía que nos queda 16 puntos para cerrarla y no solo está estancada, sino que ha experimentado un retroceso durante este tiempo, ¿no? Luego esta tendencia no es favorable, hay un mayor riesgo de pobreza y exclusión social que se ha acelerado durante la pandemia y por lo tanto aquí tenemos que trabajar. Y ya os adelanto que desde Merck, que impulsamos el primer estudio de coste de oportunidad de la brecha de género en salud, este año vamos a publicar otro nuevo estudio con un foco fundamentalmente en la salud emocional, ¿vale? Porque está afectando muchísimo a jóvenes, derivado también de la pandemia, y está afectando a mujeres jóvenes también, ¿vale? Por lo tanto, a lo largo de este año lo queremos publicar también para poner de manifiesto todo lo que estamos perdiendo en ese área y sensibilizar de todo lo que tenemos que hacer también, ¿no? También desde las instituciones europeas. Y por último, si no estará la brecha, vale, bueno, pues todas estas grandes, todas estas categorías se trasladan a la economía y al PIB a través de la participación de la mujer en el empleo. En principio, las mujeres participan menos que los hombres en el ámbito laboral. Cuando trabajan, dedican menos horas porque la tasa de parcialidad es más alta a su vez suelen estar representadas en sectores menos productivos, ¿vale? Por lo tanto, la gran cifra que veis en la diapositiva es que si fuéramos capaces de cerrar las brechas que tenemos a día de hoy en nuestro país, nuestro PIB crecería en 17,6 puntos, que en términos económicos son más de 200.000 millones de euros y que supondría la creación de 2,5 millones de empleo para mujeres. Bueno, yo creo que en la situación que estamos, es algo que tenemos que considerar. Qué buena falta nos haría como país el generar ese número de empleos y en impulsar la economía en el momento en el que estamos. Por lo tanto, voy concluyendo esta parte de datos. Si pasamos la siguiente, es bueno, el desglose de las tres áreas de cómo se traslada. Solamente decir que es verdad que el año pasado se había cerrado la brecha en el ámbito de representación de mujeres en sectores menos productivos, porque durante la pandemia las mujeres estuvimos muy presentes en el ámbito de educación y sanidad. Este año ha vuelto a aparecer, ¿vale? Por lo tanto, ojo también, porque al final, como os decía, trabajamos menos que los hombres, cuando lo hacemos menos horas y a su vez en sectores menos productivos. Por lo tanto, tenemos que trabajar en ese área porque estamos perdiendo ese coste de oportunidad como país. Esto en cuanto a datos y voy concluyendo porque rápidamente, si me pasas la siguiente, por favor, eh, he comentado ya eso. Os decía al principio que efectivamente cuando ves todos estos datos
lo primero que se te viene a la cabeza es, por favor, o sea, algo tenemos que hacer. Esto no es que sea algo de las vísceras, ¿no? Y que queremos igualdad, no, queremos igualdad porque esto va a tener un impacto en la economía de nuestro país y por lo tanto en el futuro, en vuestro futuro. Tenemos que hacer algo y esa es la parte de transformación social que estamos llevando e impulsando desde Closing Gap. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros, todas las compañías que formamos parte del clúster, firmamos lo que llamamos 15 acuerdos voluntarios. Esto significa que hay una serie de acuerdos internos dentro de cada propia compañía que nos lleva a tomar una serie de medidas en favor de la igualdad. Evidentemente, todas tenemos un plan de igualdad, ¿vale? Hay una serie de acuerdos closing gap, que son aquellos que adoptamos entre todas las que conformamos el clúster, porque pertenecemos a sectores muy diferentes, ¿vale? Entonces, hacemos proyectos en común y una serie de acuerdos sociales en los que impulsamos también o invitamos a otras empresas o al sector público también a que se unan, ¿no? Y hacemos recomendaciones. Bueno, pues si me pasas la siguiente, a modo de ejemplo, si no habéis oído o no habéis experimentado los programas de mentorización, es una de las herramientas más potentes que puede haber, ¿no? El que una mujer mentorice a otra mujer, el que una mujer que ya tiene una experiencia y un bagaje y que a lo largo de su carrera profesional ha llegado a ocupar una posición de liderazgo y de responsabilidad, ayude a otra mujer que está en el camino, ¿no? Para que no se encuentre con obstáculos a los que ella se ha enfrentado. Este programa de mentoring lo hacemos entre todas las empresas. Es súper potente porque además no pertenecemos, como digo, al mismo sector. No es lo mismo trabajar en el sector salud que trabajar en la banca o en el sector energético, ¿vale? Son mundos muy diferentes, por lo tanto, es tremendamente enriquecedor. Además de este programa de mentoring cruzado, hemos publicado y está disponible en la web y además es que lo acabamos de revisitar, o sea que es que está recién publicado, un toolkit de buenas prácticas en el que todas las empresas hemos puesto a disposición de este toolkit las buenas prácticas que estamos implementando dentro de nuestras propias compañías para favorecer que no haya desigualdad en cuanto al empleo, ¿no? En un proceso de selección, hagan que una mujer que esté dentro de la compañía tenga las mismas oportunidades que un hombre y un hombre las mismas oportunidades que una mujer, a que una mujer que esté trabajando y necesite una baja por maternidad, porque tenemos un serio problema demográfico también en nuestro país, pueda hacerlo sin que eso le penalice a lo largo de su vida laboral y se traduzca después en una diferencia en su pensión, a que no le penalice en su carrera profesional, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, es un cuerpo de buenas prácticas que la verdad es que lo ponemos a disposición de incluso de otras compañías que dicen, bueno, me voy a inspirar, ¿no? En lo que Closing Gap está haciendo. Y para finalizar, todos los años organizamos un summit también de economía y mujer. Mira, precisamente este ha sido el último, ha sido hace unos meses y veis ahí un grupo de jóvenes como vosotros, ¿no? Porque quisimos escucharles y quisimos decirles, bueno, ¿qué os preocupa a vosotros en materia de igualdad y cómo también nosotros desde Closing Gap os podemos ayudar? Porque os tenemos que escuchar. Y luego me gustaría escucharos a vosotros. Y ya para finalizar, bueno, desde Closing Gap seguimos creciendo. Obviamente estamos participando en agenda pública, tenemos que ir de la mano del sector público. Este es un ejemplo, gracias Soraya por darnos esta oportunidad, por tener voz en el Europarlamento. Hemos estado presente en el Congreso, en el Senado, en España. Hemos trascendido fronteras porque bueno, pues, nos han invitado a participar en otros informes globales, como ejemplo también de buena práctica para que otros países se puedan inspirar y países que están más alejados de España, pues puedan poner en marcha programas similares. Y ya con esto, si me pasas la siguiente, voy terminando. Seguimos avanzando. Como veis, hemos hecho mucho en los 4 años.
pero tenemos todavía mucho camino que recorrer, porque no queremos esperar esos 33 años para alcanzar la igualdad, porque queremos que nuestra economía siga avanzando y, por lo tanto, vamos a seguir publicando informes. Os he adelantado el que vamos a impulsar desde Merck, el de salud emocional. Seguimos incorporando nuevas empresas, cada vez hay más compañías que se quieren unir a nosotros porque tienen ese compromiso también social y cada vez queremos llegar a más personas, a más jóvenes, queremos tener mayor capilaridad y, por lo tanto, vamos a iniciar un programa de la mano de la Cámara de Comercio de España. Vamos a estar presentes en muchísimas provincias de España presentando el programa. Vamos a invitar a muchos jóvenes como vosotros para que nos escuchen y para escucharles. Y bueno, pues esta es la vocación que tenemos, este es el propósito y desde luego es construir un mundo mejor para vosotros y para vuestros hijos y para los hijos de nuestros nietos, ¿no? Para el futuro. Así que, sin más, espero no haberme excedido de tiempo y ya está. Yo creo que es el momento de si tenéis alguna duda, pues tanto Soraya, desde su parte pública en Europa, como yo, encantados de responderos. Pues la verdad que muchas gracias, Ana. Yo creo que la presentación ha sido muy completa porque es verdad que utilizamos muchas veces estos datos. He visto también en prensa cuando habéis presentado, perdón, el índice que se daba este resultado de nos quedan 33 años pero muchas veces no tenemos realmente tampoco la posibilidad de conocer muy bien cómo se elaboran, ¿no? Tenemos estos datos. Entonces yo creo que la comprensión también de los índices que utilizáis, de los indicadores y cómo salen en cada uno de los sectores estos datos, me parece realmente un ejercicio muy interesante, ¿no? De poderlo ver tal como lo habéis explicado. Eh, mm, yo no sé si hay preguntas. Sí, Bueno, muchas gracias. Me ha parecido muy interesante y me parece que aporta datos y aporta mucha realidad. Pero sí que he visto que las categorías en el fondo están muy relacionadas entre sí, no son departamentos estancos. Es decir, la conciliación está muy relacionada con el empleo, con la educación, bueno, entre todos, ¿no? Entonces, sí me gustaría, si tienes algún ejemplo de cómo trabajando la conciliación se mejora, por ejemplo, el empleo, o cualquiera de ellos me da exactamente igual. Y también me gustaría algún ejemplo concreto de vosotros, me imagino que hacéis propuestas, alguna propuesta en alguna de las categorías también concreta. Bueno, pues las empresas tienen que trabajar en este sector y además, como veo que las empresas asumen compromisos, ¿qué tipo de compromisos, por ejemplo, asumen alguna empresa de esas que colaboran con vosotros? Porque supongo que ellas también su objetivo es llegar, no todas están en esa igualdad, sino que tienen el objetivo de alcanzarlo y conseguirlo, ¿no? Sí. Pues algo así concreto, no en todo, sino algún ejemplo. Sí, bueno, efectivamente, y lo has apuntado bien, no hay departamentos estancos. Cuando se analiza cada una de las brechas, todas están interrelacionadas y, de hecho, eso se tiene en cuenta a la hora del cálculo para que no haya solapamiento. Pero la realidad es que está todo intrincado y lo decía, cuando hablamos de la brecha de conciliación, que la analizamos hace 3 años, ya observamos que efectivamente las mujeres, como os decía, tenemos más de 2 horas al día de dedicación a las tareas domésticas y, a su vez, mayoritariamente nos dedicamos al cuidado de hijos, familiares, etcétera, ¿no? Y que esto tenía una traslación muy importante en la economía. Pero claro, también impacta en otras áreas, por ejemplo, en salud. Entonces, cuando analizamos el informe de salud, analizamos también el papel de los cuidadores no profesionales, que son pues, lo que os comentaba, ¿no? Ese papel que de alguna manera socialmente
nos han otorgado a las mujeres, no digo que los hombres no lo hagan, pero mayoritariamente a las mujeres, y que el hecho de que nuevamente en torno al 90%, hablo en España y hablo de los últimos datos, que creo que no están muy actualizados, pero el 90% de las mujeres son las que se cogen reducción de jornada para cuidar a los niños, más del 80 las que se cogen reducción de jornada para cuidar a enfermos, a familiares discapacitados, etcétera. Y sabemos que eso, que como digo, va a afectar a todo lo demás, afecta también a la salud, ¿vale? Entonces, ¿tiene un coste en la salud? Efectivamente, porque a su vez determina que las mujeres que están como cuidadoras no profesionales de pacientes oncológicos, pacientes con esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, tengan también un mayor impacto en la salud porque les afecta más el estrés, depresión, etcétera, y a su vez tiene una traslación económica. ¿Impacta en el empleo? Por supuesto. ¿Impacta en el, hablo de conciliación, impacta en el crecimiento profesional de la mujer? Evidentemente, porque en algún momento se la puede penalizar, ¿no? Entonces, por eso, cuando somos conscientes de todo ello, y ya lo somos, es cuando hay que tomar medidas. Entonces, voy a tu segunda pregunta. ¿Qué medidas tenemos? Hay 300, o sea, hay un montón, pero evidentemente mira, por ejemplo, la conciencia. Empiezo por algo que he citado al inicio, ¿no? Y hablo de nuestra propia empresa, el Merck. Bueno, pues diversidad, equidad e inclusión forma parte de la estrategia de la compañía. Es decir, es un pilar fundamental. O sea, tenemos que tener un plan que se traslade en una serie de acciones y que sea de arriba a abajo para que esté integrado dentro de la propia estrategia. En España tenemos un plan de igualdad. Hay programas de concienciación sobre sesgos inconscientes, por ejemplo. Se llaman sesgos inconscientes porque son inconscientes, porque es que desconocemos que los tenemos tanto hombres como mujeres, ¿no? Entonces, hay que ser consciente de que hay esos sesgos a la hora de llevar a cabo un proceso de selección, por ejemplo, para que una persona entre y quitárnoslos y de esa manera facilitar que exista. Otro ejemplo, ante un proceso de selección en el que no haya hombres y que sea un área donde mayoritariamente haya hombres, tenemos que ser capaces de tener mujeres, buscarlas porque las hay. A verlas, las hay. El talento no lo he dicho antes, pero o sea, somos más de la mitad de la población, el 51,4% de la población. Nuestro impacto en el PIB está en el 42%. Entonces, bueno, evidentemente talento hay y talento existe. Luego tenemos que ser capaces de que en un proceso de selección, en un área donde mayoritariamente está muy representado por hombres, haya esa diversidad también y como mínimo al menos en el proceso de selección, estén presentes. En algunas compañías utilizan el currículum ciego, ¿no? Para evitar esos sesgos que comentaba. Tema de conciliación. La verdad es que la mayoría de las empresas que estábamos en el clúster, empezando por Merck, ya teníamos lo que llamamos el flex work. Nosotros ya teníamos un día en el que se podía teletrabajar. Después de la pandemia hay 2 días en los que se teletrabaja, pero a su vez hay un flex work que permite una entrada flexible también al trabajo para que aquellas madres o padres que quieran dejar sus hijos en el cole lo puedan hacer y se incorporen, ¿no? Hay otras empresas tienen los días sin cole para acompasar también esos, bueno, pues esa necesidad, porque los niños no necesariamente siguen el mismo calendario, el calendario escolar no sigue el calendario laboral. Bueno, es que puedo estar hasta 300, o sea. Sí. A ver, Sí. Ana, nos queda poco tiempo. Si hay alguna pregunta en el público presente, que las formulen, y yo también hay alguna también online, las agrupamos Vale. y ya tenemos que acabar a y media también por la. Entonces, no sé si queréis, alguien queréis formular alguna.
Bueno, mientras tanto te digo, por ejemplo, online nos dicen, nos llegan algunas, en relación a cuáles fueron a nivel de índice, del índice que habéis realizado, los cambios más significativos que habéis visto a raíz de la pandemia del COVID-19. Luego también, ¿cuáles, cuáles son un poco los desafíos que encontráis a la hora de que más empresas se puedan unir a Closing Gap? Eh, ¿Y cuáles entendéis vosotros que pueden ser los miedos que algunas empresas pueden tener a tomar medidas reales de cambio para conseguir esta mayor igualdad que finalmente has explicado? Y también hay otra en relación a si el índice de digitalización Ujú. estaba, tiene un poco que ver con la primera que te he hecho, si se has notado un avance, porque parece que estaba bastante alto, y si se ha notado un claro avance antes y después del post-COVID. Vale, Más o menos he más intentado o menos. agrupar. Vale. No sé si la última oportunidad, ¿no? Pues ahí tenemos Bueno, hasta un el medio bloque. hay una oportunidad. Sí, porque además Soraya tiene que salir a coger un avión, que no queremos que lo pierda, Soraya. Vale, los cambios más significativos, lo he comentado, el gran titular es que durante la pandemia se produjo un mayor impacto negativo en todo el ámbito de conciliación y corresponsabilidad, fundamentalmente, que afectó a las mujeres, y también en el área de salud y bienestar social, ¿vale? Con un mayor riesgo de exclusión social. Lo que hemos visto este año es que ha mejorado respecto a, o sea, que el índice se posiciona antes de la pandemia, mejoran todas las categorías, como mencionaba, a excepción de salud y bienestar, por la parte que ya os he comentado, ¿vale? O sea, este es el gran titular. 33 años, cuando antes nos quedaban 35 y 37. Por lo tanto, yo creo que el mensaje positivo es que vamos por el buen camino y yo espero que al año que viene veamos todavía una mejora del mismo. Lo uno a la digitalización lo que hemos observado es que efectivamente ha habido una mejora en el ámbito de digitalización derivado de la pandemia. O sea, yo creo que esto lo hemos visto todos, hemos sido todos mucho más usuarios de las técnicas de todo lo digital, empezando por yo misma. Lo digo por nuestra edad, evidentemente los jóvenes, que muchos sois nativos digitales, pues es más fácil, ¿no? Pero sí que hemos visto una mejoría ahí. Hemos visto, por ejemplo, que no hay brecha en la compra por Internet, ¿no? Por decir algo. Y donde sí que estamos viendo todavía que existe camino por recorrer es en la presencia de mujeres en el ámbito de las TIC. Y de hecho, uno de los informes, no sé si lo cité al principio, pero uno de los informes más interesantes es el de Telefónica, más interesantes respecto a la parte digital, ¿no? Ujú. El informe de Telefónica, lo que viene conclusiones rápidas es que al ritmo actual tenemos dos grandes brechas. La de talento digital, porque al ritmo actual no vamos a ser capaces de cubrir, creo que lo he dicho, las necesidades hasta el año 2053, pero a su vez tampoco la presencia de mujeres, ¿no? Con lo fundamental que es el que exista esa visión de mujer en el campo digital para evitar esos sesgos que existen y que desde luego se van a trasladar al ámbito tecnológico. Por un lado, pero también, y lo ligo al empleo, es donde más puestos de trabajo se van a generar y por lo tanto no podemos permitir que se amplíe la brecha de empleo y salarial. Vale, esto digitalización. ¿Desafíos para que se unan empresas? Pues la verdad es que ninguno. O sea, nosotros, el hecho de que seamos las empresas que somos es porque decidimos inicialmente que teníamos que generar este cuerpo de doctrina que hemos hecho hasta ahora y fuimos nosotros quienes, no quienes quisimos crecer a ese ritmo, ¿vale? O sea, ahora sí, ahora somos una asociación y estamos abiertos, y lo digo desde ya, a todas aquellas compañías que se quieran unir, pues lo pueden hacer. O sea, hay
categorías de socios colaboradores. De hecho, tenemos una universidad como socio colaborador y bueno, pues ningún problema. O sea, estamos abiertos porque cuantos más seamos, más impulsaremos. ¿Y miedos de las empresas en igualdad? Pues es que esta no la sé responder porque las empresas que formamos parte del clúster no tenemos ningún miedo. O sea, al contrario, tenemos muchísimas ganas de cambiar la sociedad y tener un futuro mejor. Muchas gracias, Ana. Ahora yo, si me permite, les voy a hacer una pregunta a los más jóvenes que nos acompañan en este acto. Una pregunta clara. ¿Pensabais que había una brecha de desigualdad por razón de género como la que hemos visto en distintos sectores presentados en este índice de igualdad? ¿Sí o no? ¿Pensabais que, por ejemplo, en España para alcanzar la igualdad real nos harían falta 33 años y teniendo en cuenta que si tienes 18 pues te encontrarías con 51? O sea, a las chicas que están hoy aquí casi ya, ¿no? Para alcanzar la igualdad en general. O sea, ¿os esperabais estos datos o no? No. Las dos Lucías dicen que no. ¿Los chicos? Los chicos. ¿No? ¿Pensabais, Hugo, No. pensabas que realmente esa brecha era de la que se habla mucho, pero pensabais que era tan grande en algunos aspectos como los que habéis visto? Da el micrófono, perdón. Acércalo. Ahí, ya. Sí. Además, lo hablábamos ayer, que lo decía yo en la habitación, ayer en el hotel, que nos creemos que estamos muy avanzados en estos temas, en el tema de la igualdad, y al final todavía no estamos ni en la mitad del camino. Nos queda mucho por recorrer y si no trabajamos todos juntos, si no entendemos que es un problema que tenemos que solucionar todos, pues al final no vamos a estancar y no vamos a conseguir acabar con ello, con la desigualdad que sí que existe y que es un problema. Y pensabas que no era tan No, porque también se habla mucho ahora también de que estamos llevando demasiado lejos la igualdad cuando nunca se puede llevar demasiado lejos la igualdad. Y Y por ahí veía que hay muchas chicas juntas, veía que decíais que no con la cabeza, que no os lo esperabais, ¿no? O sea, los datos. A ver, una que coge el micrófono. Solo hay que encenderle, ¿eh? A ver, ¿quién es Lucía? No hace nada. No hace nada, se pone rojo y hablas. Pues la verdad que nosotras no nos lo esperábamos que estuviera en tantos ámbitos. Solo nos creíamos que fueran pues en los típicos, en los que se oye hablar más. No. Sí. Claro, es un poco en lo que hemos insistido, en la relación que hay entre todos los ámbitos y que al final unos condicionan a otros. Ah, ¿A cuál hay que dar? ¿El derecho o el izquierdo? rojo, ahí. Sí, bueno, no, pues por insistir un poco a lo que decía Aitana, y es que efectivamente es que como todos están tan relacionados entre sí, pues y unos condicionan a otros, pues es difícil pensar que solo se produce en un ámbito, sino que al final se produce en todos los ámbitos de la sociedad y de la vida cotidiana de todas las personas. Bueno, muy bien. Por aquí a mi derecha, que veía que os estabais pegando también por tomar la palabra. A ver, Raúl. No. ¿Qué te ha parecido tu opinión al respecto? No, que pensaba que no eran tan grandes los datos y que me he quedado bastante sorprendido. Bueno, pues Ana, justo vamos a acabar el acto en lo que lo teníamos programado. Esta es una de las cosas buenas del Parlamento Europeo. Las reuniones empiezan a la hora y acaban a la hora porque dependemos de nuestros intérpretes que tienen... muchísimas gracias por a los intérpretes que nos han acompañado hoy.
Muchísimas gracias de nuevo, Ana, por vuestro trabajo, por la importancia que tiene la aportación de datos desagregados por sexo para seguir avanzando. Os animo a seguir haciéndolo y desde luego os agradezco muchísimo esta importante labor. Y agradezco también a las personas que nos han acompañado online en la presentación de este índice y desde luego a los jóvenes que hemos tenido en sala, que espero que también, en fin, esta presentación de este informe forme parte de lo que se van a llevar, ¿no?, en su experiencia en el conocimiento y de las instituciones europeas. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias.